Hola, he regresado con la parte 2 de esta historia, pues la revolución tiene varios secretos que aún no hemos contado. Y ahora sí, como les decía, un candidato del reemplazo de Madero era Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz. Y es aquí cuando Victoriano Huerta entra en la historia, pues junto con Félix Díaz y los Estados Unidos acaba con Madero. Y con el fin de ser un poco más detallista en la historia, les contaré cómo fue que mataron a Madero. En la cárcel se encuentran Bernardo Reyes y Félix Díaz, por haber intentado un golpe de estado en 1912. Su condena era el fusilamiento, pero fueron perdonados por Madero y únicamente fueron arrestados. El general Manuel Mondragón organiza un grupo de militares para liberar a estos dos hombres. Una vez en libertad, estos se dirigen a Palacio Nacional para derrocar a Madero, y el general de la plaza, Lauro de Villar, los combate, quedando herido y matando a Bernardo Reyes. El resto lograron huir, refugiándose en la Ciudadela. Más tarde, el presidente Madero es informado de lo sucedido por el ministro de Guerra Ángel García Peña, ante lo cual llevó a cabo la Marcha de la Lealtad, donde recorrió a caballo desde el Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez hasta Palacio Nacional, siendo protegido por 300 cadetes y miembros de la Gendarmería Morada. Al llegar al Palacio Nacional, Madero eligió a Huerta para hacer frente a la rebelión, a pesar de que su hermano le advirtió que lo iba a traicionar, y eso fue lo que hizo, pues al enfrentar a Félix Díaz en la Ciudadela, solo se hacía menso, ordenando a los soldados que dispararan a cualquier lugar menos a Díaz y a sus tropas. Pues Huerta y Félix Díaz estaban planeando cómo quitar a Madero de la presidencia, llegando al acuerdo de que el Congreso debía presionar a Madero y a Pino Suárez para presentar su renuncia, lo cual sí logró. Y el segundo paso era acabar con sus vidas, a lo que el entonces embajador de Cuba, Manuel Márquez, dijo lo siguiente: Esperen, estoy de acuerdo con que Madero no sea presidente, pues es terrible, pero no merece morir, mejor llévenlo a Veracruz y de ahí yo lo exilio en Cuba. Y problema solucionado. ¿Qué dicen? ¿Trato hecho? Sí, eso haremos, sí. Y se había entonces acordado eso, pero antes de llevarlos a Veracruz, los mantuvieron presos en Palacio Nacional. Y entonces Huerta toma el poder, aunque no lo toma directamente, pues el Congreso debía nombrar a un presidente provisional. Y para que Huerta tuviese la presidencia sin verse como un traidor golpista, se hizo lo siguiente. Nombraron a Pedro Lascurain presidente, el cual toma protesta ese mismo día y nombra ministro de Gobernación a Huerta. Lascurain renuncia a la presidencia, y de esta forma Huerta asciende a presidente. Y más tarde, supuestamente se había llevado a Madero al tren que lo llevaría a Veracruz, pero en realidad fue llevado a Lecumberri, y en cuanto salió junto con Pino Suárez, fue ejecutado. Pero ¡oh sorpresa! Huerta traiciona a los Estados Unidos y resulta ser del bando alemán. Entonces, los Estados Unidos imponen a Carranza para poder tener de nuevo el dominio de México y su petróleo.